Cuando Macri baja de la camioneta simplemente le estaba preguntando si iba a declarar o no. Él pasa caminando, no hubo ningún problema, pero en su momento cuando él ya pasa agarra el micrófono y lo saca de la caña, que nosotros estamos trabajando por la pandemia, y lo tira directamente al agua. Fíjense que el lunes solicitó autorización para irse a Arabia Saudita con una supuesta invitación del príncipe de allí y casualmente es un país que no tiene convenio de extradición con la Argentina. El juez está urgido en sacar la resolución absolutamente absurda de procesamiento contra Macri antes del 14 de noviembre. Va a volver a dejar las huellas de su parcialidad, de su dependencia política, y va a seguir mostrando, tristemente, cómo está manchando esta investigación. Solicitamos la detención para evitar que este imputado continúe con estas maniobras de entorpecimiento de la investigación y que eventualmente pueda evadirla. Y a posteriori, de si se ordena su procesamiento, también se ordene su prisión preventiva. Presunto espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan del expresidente Mauricio Macri, como le adelantábamos, se presentó nuevamente en Dolores para dar indagatoria ante el juez Martín Baba. Presentó un escrito, no respondió preguntas. Aquí la crónica de nuestra enviada especial Julieta Albul. Como si fuera una especie de mitin político, el expresidente Mauricio Macri llegó acompañado por exfuncionarios de su gabinete y por un cordón de militantes a los tribunales federales de Dolores. Aquí estuvo 30 minutos delante del juez Martín Baba, a quien le presentó un escrito. El juez, a cargo de los juzgados federales, tiene 10 días para ordenar o no el procesamiento del ex primer mandatario. El presidente le dijo al juez que el juez sabía que debía suspender la audiencia por lo que estaba ocurriendo en Cámara y que no la suspendía porque es claro que él lo quiere procesar antes del 14 de noviembre, así que no iba a responder preguntas para no demorarlo al juez en los deberes que tiene que hacer. Dejamos un escrito. ¿No quedó procesado? No, nunca es. Ya sería. El jueves pasado asistimos a un bochorno. No creo que exista en la historia de la justicia argentina, aún en sus peores épocas, que una persona que entra a indagatoria sale con su auto de procesamiento ya dictado. El juez es una buena pregunta. El juez tiene 10 días hábiles para resolver si procesa sobre C o dicta la falta de mérito. Nosotros claramente estamos convencidos porque estamos en presencia de un juez con claros intereses políticos que no va a cumplir con esos 10 días. Esos 10 días al juez le vencerían el 18 de noviembre, es decir, 4 días después de las elecciones generales. ¿Quiere responder, Como las preguntas? El juez está urgido en sacar la resolución absolutamente absurda de procesamiento contra Macri antes del 14 de noviembre, va a volver a dejar las huellas de su parcialidad, de su dependencia política, y va a seguir mostrando, tristemente, cómo está manchando esta investigación. En tanto, familiares y uno de los abogados de los familiares de las víctimas de Lara San Juan dijo que fue una payasada esto de llegar caminando, presentar un escrito y no responder preguntas. Nosotros nos hemos manejado en absoluto silencio. El juez se manejó en absoluto silencio y el ruido mediático y político lo hicieron ellos. Ayer expresé mis agravios respecto de la recusación que planteó el doctor Lanuse y solicité a la Cámara ser escuchado en mi propia representación y en representación de todos los familiares que están conmigo. Es mi derecho según la ley y supongo que me van a autorizar a estar allí. ¿Usted cree que el juez se está desestabilizando, que lo intentan desestabilizar? Que lo intentan desestabilizar sin duda, lo están presionando por todos los ángulos posibles, lo que es una vergüenza. ¿Van a pedir que Macri se vaya del país? Por supuesto, de hecho quiere irse del país. Fíjense que el lunes solicitó autorización para irse a Arabia Saudita con una supuesta invitación del príncipe de allí y casualmente es un país que no tiene convenio de extradición con la Argentina y que las pocas extradiciones que resolvió las resolvió el propio rey. No solamente nos opusimos, sino que solicitamos la detención para evitar que
que este imputado continúe con estas maniobras de entorpecimiento de la investigación y que eventualmente pueda evadirla. Y a posteriori, de si se ordena su procesamiento, también se ordene su prisión preventiva, adoptando la doctrina Irurzun, que da cuenta de los serios peligros procesales que ostentan los funcionarios públicos que han detentado y que en este caso siguen detentando un profundo poder político. Y lo que no hay que perder de perspectiva, que lamentablemente termina ocurriendo, es eso, que se está investigando. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Y es el espionaje o el supuesto espionaje a familiares de la tripulación del ARA San Juan. Hoy se habló de todo, del acting, es un acting incluso del que se halló ante el juez. Néstor Espósito se va a detener ahora y nos va a contar los detalles, pero además en que se ganó una nueva denuncia después del ataque a ese equipo periodístico de C5N. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que ocurrió hoy, habrá que discrepar con el abogado querellante, Luis Tagliapietra, y entenderlo porque es el padre de uno de los 44 muertos, es que la doctrina Irurzun siempre fue un espanto, que nunca debió haber existido y que no debió haberse aplicado antes y que tampoco debe aplicarse ahora, con lo cual el pedido estuvo mal antes y estaría mal ahora. Exactamente. Digo, está mal, lo que está mal y no importa quién lo haga. Entonces la doctrina Irurzun debió haber sido dejado de lado, nunca debió haber existido y no debe aplicarse ahora. Como primera cuestión, lo que pasó hoy en Dolores básicamente tiene que ver con una decisión del juez de respetar con un rigorismo extremo todos los pedidos de la defensa. Hemos dicho antes de ahora que el relevar del secreto al expresidente Macri era innecesario. Tan innecesario era que hoy quedó demostrado. Macri no respondió preguntas. Entonces, ¿para qué precisaba que lo relevaran de nada si nada iba a decir? Ahí está centrado el acting, ahí está centrada la cuestión. Lo otro que decía el abogado Pablo Lanuse es que... Es muy interesante, perdón, Néstor, pero es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Para qué pidió que lo releven del secreto de Estado si finalmente se presentó y no dijo nada? Podría haberlo pedido si se sentaba y hablaba y contaba efectivamente qué sucedió, pero no dijo nada. Tal cual. Entonces no hay posibilidad de revelar algo si uno... Era una estrategia para dilatar los tiempos, nada. Claramente, claramente. Pero más allá de esto, que es una cuestión opinable, que el abogado utilizó los recursos que le permite el código, dentro de esa amplitud que tiene el código, que cuando es garantista y beneficia a los propios, nos gusta, pero cuando es garantista y beneficia a los extraños, lo repudiamos de la manera más vehemente posible. Independientemente de eso, hay algo que dijo hoy el abogado Lanuse que es real. Los tiempos procesales son ordenatorios e implican 10 días para resolver la situación procesal. Sería muy raro que un juez, con un fanatismo y con una enjundia laboral muy acentuada, resolviera antes del plazo ordenatorio. Por lo general, resuelven sobre el límite o pasando. Aparte parece estar siendo muy cuidadoso Martín Baba, ¿no? No creo que se preste a que se interprete que es una jugada previa a las elecciones, etcétera. Y además es una lectura que, más allá de lo judicial, roza en lo político, porque imagino que un procesamiento antes de las elecciones dejaría en evidencia que esto que dice el abogado Pablo Lanuse efectivamente es cierto y que había un afán para procesarlo antes de las elecciones, lo cual significaría una torpeza política enorme que no le convendría ni siquiera a los supuestos interesados en que Macri fuera procesado. Claro, bien. Bueno, lo que dijo ante el juez es eso, lo dejo que haga su trabajo, no voy a declarar para no quitarle tiempo. Mira, vamos a ver una placa con el textual de lo que dijo al juez, porque mira, ahí está resumido exactamente qué es lo que dijo. En el momento en que le preguntaron por la audiencia de la indagatoria si iba a declarar, le dijo que usted sabe que debería haber suspendido la audiencia por todas las cosas que están en curso, se refiere a la recusación, pero queda claro que usted está muy apurado para procesarme antes del 14. Esto es lo que se llama en el vulgo un toreo. Lo toreó al juez. Con lo cual yo no le quiero demorar más el tiempo y a partir de eso es que se completó la indagatoria y esto es importante destacarlo. La indagatoria está completa. El acto de la indagatoria ya está. Empiezan a correr los 10 días procesales para la resolución de la situación procesal. Ahora, Néstor, hay un pedido de Mauricio Macri para salir del país. ¿Qué pasa con eso? No hay mucho tiempo. Tiene que resolverlo el juez y todavía no lo ha resuelto. Porque es el 5 de noviembre. Sí, claro, queda muy pasado poquito. Mañana. Tiene que resolverlo el juez. Hoy el abogado querellante Luis Tagliapietra se opuso a la salida del país. En rigor, el problema de Macri no está si se va. El problema de Macri está si se queda.
porque aquí es donde va a aparecer más tarde o más temprano lo que el juez ya anticipó que es la prueba que considera que tiene para dictar el procesamiento. Cuando lo convocó a indagatoria, el juez dijo, yo tengo para mí, en la prueba que he recolectado, que el expresidente Mauricio Macri ordenó y se benefició con los informes de inteligencia ilegal. ¿Esto puede haber sido interpretado como un adelantamiento de opinión y una causal de recusación? Sí, pero cuando se lo plantearon a la Cámara Federal de Mar del Plata, la Cámara respaldó al juez y le pidió prudencia. Esta nueva recusación, en rigor, lo tiene por un temor de parcialidad por lo que pasó en la audiencia del jueves pasado. Y el jueves pasado el juez lo único que hizo fue hacer lugar a la medida que le había pedido la defensa de Macri. Bien, veremos, después le vamos a preguntar a Nicolás Fiorentino, pero pareciera que es una apuesta también la de Mauricio Macri, casi que políticamente en este rol o en este papel que él asume de víctima, de perseguido, lo beneficiaría, ¿no? Que lo imputen próximamente, antes incluso de las elecciones. Pero es una mirada más política. Sí, claro, por supuesto. Desde el punto de vista jurídico están corriendo los tiempos para que se resuelva qué es lo que va a pasar con el expresidente Mauricio Macri, y todo parece indicar, como el propio abogado Lanuse ya lo ha dicho en más de oportunidad, que va a ser procesado al final de este proceso. Julieta, el Google estuvo trabajando en el lugar, les decía, ni bien llegó Mauricio Macri, se bajó del automóvil, quedó filmado, quedó registrado. Hay una fotografía incluso de un reportero de Telam que muestra con claridad cómo toma un micrófono del equipo de C5N y lo arroja al piso. El informe de Julieta y la palabra de Nicolás Munafó. En un acto de desprecio y un video que ya se viralizó, el expresidente Mauricio Macri trató de una manera poco profesional a un colega de C5N. Estábamos cubriendo la llegada de Macri a la municipalidad, como todos los medios que estamos trabajando aquí en Dolores, y cuando Macri baja de la camioneta simplemente le estaba preguntando si iba a declarar o no. Él pasa caminando, no hubo ningún problema, pero en su momento cuando él ya pasa, agarra el micrófono y lo saca de la caña, que nosotros estamos trabajando por la pandemia, y lo tira directamente al agua. El micrófono no anda, se llenó de agua, quedó todo sucio, lo patearon. Inentendible, porque no es que yo lo choqué, lo enfrenté o algo, sino que él estaba pasando por la valla que todos vimos que habían hecho, tanto con valla de hierro como también con la policía. Y nada, lo agarra y lo tira. Las imágenes son evidentes, digamos, de la agresión de él hacia nosotros, para nada de nosotros hacia él. Nosotros no trabajamos de esa manera. Simplemente le hicimos esa pregunta y agarró el micrófono y lo tiró al suelo cuando ya había pasado, insisto. Nunca lo tocamos con el micrófono, no lo empujamos ni nada. Digo, él se ve que vio el canal de C5N, le tiene bronca y lo tiró. Y hubo repudios e incluso un tuit del propio Mauricio Macri, porque la verdad que después de que ocurrió esto, la solidaridad, no solamente por parte de quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación, excede totalmente, ¿no?, de la política, también en general ciudadanos, ciudadanas repudiando este acto, fue muy notoria. Nicolás Fiorentino, con toda la información. Nico. Sí, bueno, lo que vimos, básicamente este acto absolutamente repudiable por parte del expresidente, lo vimos ahí, lo podemos ver en imagen ahora, cuando bajaba del auto ingresando al juzgado del juez Martín Baba. Se ve como con total claridad y me parece que manifiesta intencionalidad, toma el micrófono de C5N. Sí, porque aparte no es que le pega y se le cae, porque él dice fue un acto involuntario. Lo agarra y lo saca, ¿no? Lo saca exactamente del palo que utilizan justamente para mantener distancia de los entrevistados, a partir de una técnica que empezó desde los quilombos de periodistas a también mantener distancia a partir del COVID. Claro. Eso ahí tiene el micrófono y lo vemos literalmente cómo lo toma con total intencionalidad. Si efectivamente pasara lo que el expresidente Mauricio Macri explicó que pasó, y ahora vamos a ver, con apartarlo, lo que él dijo es que lo van a ver en unas entrevistas que dio a algunos canales de noticias que se van a estar pasando más tarde. Dijo que lo que intentó fue apartar un micrófono que iba a colisionar con su cabeza. Claro, pero esa fue su explicación. Te pasa eso, volvés, pedís disculpas, levantás el micrófono, no sé, no, entiendo, ¿no? En todo caso, Feria alcanza con apartarlo, después de sacarlo y tirarlo al piso, ya estamos en otra... El tema es ese, que se ve claramente cómo lo agarra. Bueno, ahí tenemos el Twitter. Sí, ahí vemos el tweet de Mauricio Macri, dice: mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua.
Eso también es interesante, que la preocupación es por el micrófono, no por el Claro, periodista que estaba trabajando. No es cualquier canal, es C5N. Vamos a ver que hubo respuestas oficiales porque la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, también ya se manifestó sobre lo que pasó con Mauricio Macri. Esto también utilizando la red social Twitter. Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción repudiamos el ataque del expresidente. A esa se plegaron varias repudios de distintas organizaciones. Lo hicieron, por ejemplo, los trabajadores de C5N, la Comisión Interna. Ahí vemos, repudiamos la agresión de Mauricio Macri hacia Nicolás Munafó y nuestros compañeros de C5N que estaban realizando su tarea periodística. Esperamos la pronta reacción y condena de ADEPA, tan rápida de reflejos en algunas ocasiones y tan llamativamente callada en otras. Ahora vamos a ver. Llegaron después exactamente, ahí vemos, bueno, esto es del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Desde CIPREVA repudiamos la actitud del expresidente Mauricio Macri frente al colega Nicolás Munafó y los compañeros de trabajadores de C5N. El desprecio por la labor periodística no puede ser naturalizado ni tolerado. Exigimos respeto al ejercicio libre y digno de nuestra tarea. Tenemos más, ahí vemos FOPEA, este foro de periodistas. Dice FOPEA se solidariza con Nicolás Munafó, periodista del canal C5N, agredido por Mauricio Macri. Suma, bueno, y ahí tuvo un problema de redacción. Curioso que FOPEA no manifestó un repudio, había un comunicado. En el comunicado no repudia lo que hizo Mauricio Macri, sino que apela a la solidaridad con el periodista. Una situación bastante curiosa para tratarse de un organismo que... FOPEA estuvo señalado desde el comienzo. Todos reclamaban que salga FOPEA justamente a decir exactamente, algo, ¿no? Lo hizo de manera bastante tibia y ahí último veíamos a ADEPA, que es la cámara que agrupa a las empresas de medios, justamente una cámara que está encabezada nada más y menos que por Clarín y La Nación, y hasta desde ahí se condenó la actitud del expresidente Mauricio Macri para tener idea de la envergadura de lo sucedido. Claro, porque déjame decir, Nicolás, que esto además de ser un ataque contra ese colega que estaba trabajando allí, Nicolás Munafó, y contra ese equipo de C5N, es un ataque que tenemos que entender todos los que trabajamos en prensa como un ataque hacia el trabajo que hacemos, ¿no? Sí, y hacia la posibilidad de poder preguntar. Y también lo entendieron como un ataque quienes siguen, por supuesto, ese medio de comunicación u otros medios de comunicación, porque no somos ni más ni menos que eso, ¿no? Un puente para llevar la información, para llevar las preguntas, muchas veces preguntas incómodas, ¿no? Y hay una actitud totalmente despectiva para con nuestro trabajo en algunas oportunidades como en esta. Sí, y en este caso directamente con un trabajador de prensa. Déjame, Feli, en términos personales, solidarizarme con el compañero y colega Nico Munafó. Desde acá un abrazo muy grande. Muy bien, bueno, vamos a hablar más adelante de quiénes lo acompañaron, porque hay mucho para hablar. O sea que esa música que escuchaban recién cuando veíamos el en vivo en el lugar, era en el lugar porque había como un clima, pretende instalar justamente ese sector político como un ámbito de fiesta, en un lugar en el que claramente no es el adecuado.